Un estudiante pobre se casó con una mujer rica de 71 años. 7 días después se sorprendió al darse cuenta de que un cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria en Texas, sus calles resbaladizas por la lluvia. Mark Davis caminaba penosamente por la acera con su mochila colgada de un hombro, su rostro marcado por la preocupación. A los 23 años estaba haciendo malabarismos con su último año de la facultad de Derecho, un trabajo de medio tiempo y una avalancha de deudas que le dejó su difunto padre. El mundo parecía cerrarse más y más cada día. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Mark Davis, hablando, respondió con una voz serena y autoritaria. Respondió: señor Davis, esta es Eleanor Brooks, me gustaría reunirme con ustedes sobre su situación financiera. Mark frunció el ceño. Lo siento, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe sobre? Sé lo suficiente, ella interrumpió suavemente. Déjenos reunirse en Brooks Bistro 700 p.m. Es importante. La llamada terminó antes de que Mark pudiera protestar. Confundido pero intrigado se dirigió al UPS Skull Café. La lluvia caía más fuerte. Cuando llegó, su chaqueta haciendo poco para mantenerlo seco. Al entrar fue recibido por una cálida iluminación y el aroma a café recién hecho. En una mesa de la esquina estaba sentada Eleanor Brooks, una mujer llamativa con cabello plateado peinado impecablemente. Vestida con un traje a medida que irradiaba riqueza. Mark saludó haciéndole un gesto para que se sentara. Su tono era tranquilo pero autoritario. Mark dudó antes de tomar asiento frente a ella. Señora Brooks, ¿de qué se trata esto? Directo al grano. Bien, dijo ella sorbiendo su té. Mark, sé sobre tus deudas, las que tu padre dejó atrás. Sé que apenas estás sobreviviendo. Estoy aquí para ofrecerte una solución. Las cejas de Mark se fruncieron. ¿Y qué sería eso? Dejó su taza, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los suyos. Cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surrealistas. Mark parpadeó, seguro de que había oído mal. Disculpe, ¿me oíste?, dijo su voz firme. Esto no se trata de romance, es un acuerdo de negocios. Yo pagaré, líbrate de todas tus deudas, asegura tu seguridad financiera y a cambio serás mi esposo. Mark soltó una risa incrédula. ¿Hablas en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Exactamente, eres joven, soltera y lo suficientemente desesperada como para considerar esto. No necesito amor, Mark, necesito un compañero, alguien con quien compartir mi nombre, mi patrimonio y nada más. Piensa en ello como un contrato. Mark negó con la cabeza, su mente acelerada. Esto es una locura. ¿Qué hay para ti en esto? Su expresión se suavizó por primera vez. He pasado mi vida solo, Mark, no tengo hijos, no me queda familia, quiero compañía aunque sea solo por las apariencias, y quiero el control de mi legado. Un esposo ayudará a solidificar eso. Se puso de pie bruscamente, la silla raspando el suelo. No puedo, necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondió fríamente, pero no tardes demasiado. La oferta no es para siempre. Mark caminó a casa en los días, la lluvia empapando su ropa. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina con su madre, su rostro pálido grabado por la preocupación. El costo de sus tratamientos los había agotado a ambos y a su hermana menor. La matrícula se cernía como una nube oscura, dijo Mark, su madre, en voz baja después de que él le explicara la propuesta de Eleanor. Sé que suena impensable, pero si ella está dispuesta a ayudar, tal vez valga la pena considerarlo. Mark se miró las manos, dividido entre su orgullo y su desesperación. ¿Me estás pidiendo que me case con una mujer que no amo, solo para resolver nuestros problemas? Te estoy pidiendo que te salves, dijo con voz temblorosa. Para salvarnos. A la mañana siguiente, Mark regresó al bistro. Eleanor ya estaba allí. Su comportamiento era tan tranquilo y sereno como antes. ¿Has decidido?, preguntó sin levantar la vista de su tableta. Mark respiró hondo. Lo haré. Sonrió levemente, dejando su tableta. Bueno, los arreglos se harán de inmediato. Una semana después, Mark se paró en un pequeño juzgado, vestido con un traje que Eleanor le había proporcionado. La ceremonia fue silenciosa, presenciada solo por el abogado de Eleanor y un notario mientras intercambiaban votos. Mark no pudo quitarse la inquietud del pecho cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Eleanor se giró hacia él con una sonrisa que no terminaba de
Alcance sus ojos, bienvenido a su nueva vida, señor Davis. Mientras salían del juzgado, la lluvia lloviznaba una vez más. Mark miró su reflejo en un charco y se preguntó: ¿acabo de salvar a mi familia o vendí mi alma? Las puertas de la propiedad de Ellenbrook se abrieron con un crujido cuando el taxi de Mark llegó al largo camino de entrada. La casa se alzaba frente a una mansión extensa que fácilmente podría pasar por un museo. Sus imponentes columnas y su prístina fachada de piedra exudaban dinero antiguo, pero sus ventanas parecían oscuras y sin vida. Mark salió maleta en mano, sintiéndose como un visitante en el sueño o tal vez una pesadilla de otra persona. Eleanor lo saludó en el vestíbulo. Su comportamiento es pulido como siempre. Bienvenido, señor Davis, dijo la dirección formal, enviando un escalofrío por la espalda de Mark. Confío en que encontrará todo a su satisfacción. La cena es a las 7. Asintió en silencio, siguiendo a un ama de llaves que lo condujo a su habitación. Era opulenta, con una cama tamaño king, muebles antiguos y ventanas de piso a techo que daban a jardines cuidados. A pesar de su lujo, la habitación se sentía fría, como si no hubiera sido tocada por la guerra humana. Impecablemente, con una blusa de seda y perlas, la comida era extravagante, preparada por un chef que aún no había visto, servida por personal que se movía en silencio. Confío en que te estés instalando, dijo Eleanor cortando su filete Manan con precisión quirúrgica. Es diferente, respondió Mark con cautela. Este lugar es enorme. Siento que me perderé, sonrió Eleanor. Te acostumbrarás o no lo harás. De cualquier manera, estás aquí. Mark se erizó por su franqueza. No mencionaste mucho sobre tu difunto esposo antes. El cuchillo de Eleanor se detuvo a mitad de corte. Se secó la boca con una servilleta antes de hablar. Era un hombre de negocios como tu padre. Sus caminos se cruzaron una o dos veces. Su tono se oscureció. Pero como puedes imaginar, no todos los encuentros terminan bien. El pulso de Mark se aceleró. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró, sus ojos afilados. Letun, solo di que los asuntos pendientes tienen una forma de persistir. Tomó su copa de vino. Pero eso es cosa del pasado. Pronto entenderás por qué te elegí. Sus crípticas palabras dejaron a Mark incómodo. Después de la cena, vagó por los pasillos de la finca. La casa estaba extrañamente silenciosa. Silenciosa salvo por el débil crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Pasó varias puertas cerradas con manijas de bronce brillando en la tenue luz. Cada una parecía susurrar secretos que no se suponía que debía saber. A medida que pasaban los días, Mark se inquietaba más. El personal evitaba el contacto visual, hablando en voz baja cuando pensaban que no estaba escuchando él. Escuchaba fragmentos de conversaciones que le revolvían el estómago. ¿Por qué él siquiera lo sabe? Ella nunca hace nada sin una razón. Él lo averiguará eventualmente. Siempre lo hacen. Una noche, mientras caminaba por la biblioteca, Mark notó que los papeles del escritorio de Eleanor estaban esparcidos por su superficie junto con una pequeña llave adornada. Brillaba bajo la lámpara del escritorio. Su intrincado diseño atrajo su atención. Su mirada recorrió la habitación. No había nadie allí. El corazón latía con fuerza. La alcanzó. La llave era más pesada de lo que esperaba, fría al tacto. La mente de Mark corría. ¿Podría ser esto para una de las puertas cerradas? Miró hacia el pasillo donde las sombras bailaban contra las paredes. Su respiración se aceleró mientras deslizaba la llave en su bolsillo. Esa noche, acostado en su lujosa pero sofocante habitación, Mark giró la llave en sus manos. 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en su mente, pero una se alzaba por encima de todas. ¿Qué estaba escondiendo Eleanor y por qué realmente lo había elegido? La mansión estaba envuelta en quietud cuando Mark se arrastró por el pasillo. La llave se sentía como un peso de plomo en su bolsillo, su superficie fría presionando contra su muslo. Su pulso se aceleró cuando se acercó a la puerta que había notado antes. Su manija ornamentada brillaba débilmente a la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Mirando por encima del hombro, Mark giró la llave en la cerradura. El suave clic reverberó en el silencio, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Lentamente empujó la puerta para abrirla. La habitación era una cápsula del tiempo, congelada en otra era. Muebles polvorientos y papel tapiz descolorido lo rodeaban. Fotografías en marcos de plata deslustrados se alineaban en una mesa.
Sus imágenes capturaban tiempos más felices, Eleanor como una mujer joven, un hombre que debió haber sido su difunto esposo y otra pareja que Mark no reconoció. Pero fue la pila de papeles en el escritorio lo que llamó su atención. Mark los ojeó. Sus ojos se abrieron de par en par. Documentos legales detallaban negocios fallidos entre el esposo de Ellen y el padre de Mark. Una carta particular escrita con letra afilada y sesgada acusó al padre de Mark de fraude. Arruinaste todo, mi familia se quedó sin nada por tus mentiras. Su respiración se atascó cuando notó la última página, un certificado de matrimonio. Su nombre y Eleanor lo miraron fijamente. Contra el papel estaba fechado semanas antes de la boda, mucho antes de lo que él había sabido. Sobre el escritorio había un viejo diario encuadernado en cuero. Mark dudó y luego lo abrió. Las entradas eran de Eleanor revelando un plan calculado para atrapar a Mark en un matrimonio que cumpliría su objetivo final de ajustar viejas cuentas. Le quitaré todo tal como su padre me lo hizo a mí, él será mi peón. Mark se congeló cuando la puerta crujió detrás de él. Disfrutando la voz de Eleanor era gélida, cortando las sombras como una cuchilla. Él giró la culpa y el miedo grande en su rostro. Eleanor, yo pensaba que encontrarías respuestas aquí. Ella entró en la habitación, su silueta nítida contra la tenue luz del pasillo. La curiosidad mató al cadmo. Mark, ¿qué crees que estás haciendo? Su voz era baja pero firme. ¿Por qué realmente te casaste conmigo? ¿Es esto sobre mi padre? ¿Es esto algún tipo de venganza? Los ojos de Eleanor se endurecieron, su habitual fachada serena agrietándose. No te corresponde hacer preguntas, Mark, solo haz lo que te dicen y dejarás este matrimonio mejor de como lo empezaste. ¿No es eso suficiente para ti? Los puños de Mark se apretaron lo suficiente. Me has mentido, me has manipulado. Esto no es un matrimonio, es una trampa. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Una trampa. Tal vez deberías haberlo pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Se acercó, su tono venenoso. Puedes pensar que eres inteligente, Mark, pero eres como tu padre, ciego al daño que causas hasta que es demasiado tarde. Mark lo fulminó con la mirada. Familia. Eleanor lo miró fijamente por un largo momento. El silencio se estiró como una cuerda de bebé. Finalmente ella giró sobre sus talones. Está sobre tu cabeza, Mark, mantente fuera de asuntos que no te conciernen. Con eso ella salió de la habitación. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Más tarde esa noche Mark yacía completamente despierto en la cama, su mente acelerada. Las palabras de Eleanor lo perseguían, pero también los documentos en el diario. ¿Por qué había llegado a tales extremos? ¿Para enredarlo en sus planes? ¿Realmente se trataba solo de venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil sonido de la voz de Eleanor. Se deslizó fuera de la cama y se arrastró hacia su estudio presionando su oreja contra la puerta. Asegúrate de que la transferencia esté completa, Eleanor dijo, su tono agudo y autoritario. No podemos dejar que vuelva a salir ahora. El tiempo se acaba. La sangre de Mark se heló lo que fuera que pasara. Estaba más metido de lo que jamás había imaginado. Mark se sentó solo en la gran biblioteca, su mente un remolino de miedo y confusión. Las crípticas palabras de Eleanor y el contenido condenatorio de la habitación cerrada dejaron claro que estaba sobre su cabeza. La finca, una vez imponente, ahora se sentía como una prisión dorada. Sus lujosos adornos ocultaban oscuros secretos. Esa noche Mark se acercó al señor Harris, la finca jefe Butler, un hombre cuyo comportamiento tranquilo sugería que había visto y oído más de lo que dejaba ver. Mark, señor Harris, necesito su ayuda. Algo no está bien aquí. El hombre mayor lo miró con una mirada fija, sus manos entrelazadas tras su espalda. Señor Harris, me preguntaba cuánto tiempo tomaría antes de que viniera a mí. Mark, ¿usted sabe algo, no? Sobre Eleanor. Sobre todo esto el señor Harris dudó antes de hablar. No eres el primer joven en ser atraído al mundo de Eleanor. Mark, ella es inteligente, ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus objetivos. Mi consejo, cuida tu espalda. El pecho de Mark se apretó. ¿Por qué sigues aquí si sabes de lo que es capaz? La expresión del señor Harris se suavizó, un destello de arrepentimiento pasando por su rostro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de alejarnos. Decidido a encontrar una salida, Mark comenzó a idear un plan. Contactó a un amigo de confianza de la Facultad de Derecho, Peter, con el pretexto de ponerse al día. Mark, Peter, hipotéticamente, si alguien firmó un contrato bajo coerción o falsas pretensiones, ¿hay alguna forma de evitarlo? Peter, hipotéticamente sí.
pero depende de la evidencia. ¿Por qué estás en algún tipo de problema? Mark desvió solo un proyecto de clase en el que estoy trabajando gracias amigo. Los próximos días Mark registró cuidadosamente la oficina de Eleanor cada vez que ella estaba fuera con la esperanza de descubrir algo que pudiera explicar su obsesión con su padre. Una noche tarde, mientras rebuscaba en su escritorio, encontró un sobre dirigido a su padre. La carta era una condena mordaz escrita por la propia Eleanor. Acusaba al padre de Mark de malversación, fraude y engaño que había llevado a la ruina financiera de la familia de Eleanor. En última instancia, a la muerte de su esposo. Nos dejaste sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés y se ha ido por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague por lo que has hecho. El estómago de Mark se revolvió. Las acciones de Eleanor no solo se trataban de reclamar su fortuna, se trataban de venganza alimentada por años de dolor e ira. De volver la carta a su escondite, Mark decidió actuar. No podía permitir que Eleanor lo usara como herramienta para su venganza. Esa noche comenzó a trazar posibles rutas de escape de la finca, pero los agudos instintos de Eleanor se percataron de su inquietud. A la mañana siguiente lo encontró en el comedor, su gélida presencia cortando el silencio. Eleanor, has estado ocupada, ¿no? Mark congeló su cuchara a medio camino de su boca. No sé de qué estás hablando. Eleanor sonrió fríamente. No juegues al coy conmigo, Mark. Si crees que puedes ser más astuto que yo, estás muy equivocado. He lidiado con oponentes mucho más astutos que tú. Mark tragó saliva con dificultad tratando de mantener la voz firme. No sé de qué me estás acusando, pero no estoy haciendo nada malo. Eleanor se inclinó más cerca. Su voz se redujo a un susurro venenoso. Si me traicionas, desearás no haberlo hecho. Recuerda eso. Se enderezó y salió de la habitación, dejando a Mark lidiando con la creciente comprensión de que escapar podría ser más peligroso que quedarse, pero quedarse significaba entregar su vida. A los retorcidos planes de Eleanor, un destino que se negó a aceptar el heredero de la herencia, se sintió cargado mientras Mark paseaba por la biblioteca, el peso de su Discovery presionando fuertemente sobre sus hombros. El investigador privado que había contratado silenciosamente acababa de irse, confirmando la devastadora verdad. El difunto esposo de Eleanor, Harold Brooks, había sido estafado por el padre de Mark en un trato inmobiliario fraudulento que despojó a la familia Brooks de su fortuna. La muerte de Harold de un ataque al corazón poco después fue el golpe final que dejó a Eleanor amargada y decidida a vengarse. La propuesta de Eleanor de casarse con Mark había sido más que un plan calculado para ajustar cuentas, era una forma de hacer sufrir a su familia incluso desde más allá de la tumba. Mark apretó los puños, la ira corriendo por su cuerpo. ¿Cómo podía culparlo por los pecados de su padre? Pero por mucho que resentiera las acciones de Eleanor, el COU ayuda, recopiló la evidencia que había obtenido de la oficina de Eleanor y los hallazgos del investigador. Entre los documentos, descubrieron la participación de Eleanor en negocios actuales que rayaban en la ilegalidad. Asociación sospechosa e informes falsificados diseñados para reconstruir su imperio a cualquier precio. Peter Mark, esto es suficiente para derribarla, pero debes tener cuidado si se da cuenta de que la está siguiendo. No se sabe qué podría hacer. Mark asintió con gravedad. Ya ha hecho suficiente daño. Es hora de terminar con esto. A la mañana siguiente, Mark esperó en la gran sala de estar. La evidencia estaba guardada de forma segura en su bolso cuando Eleanor finalmente entró. Su compostura helada intacta. Se puso de pie para enfrentarla. Mark, tenemos que hablar. Eleanor levantó una ceja. Su tono fue cortante. ¿Es eso? ¿Qué podría ser tan urgente? La voz de Mark era firme mientras sacaba los documentos. Sé todo sobre mi padre, sobre Harold, sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna por primera vez. El exterior tranquilo de Eleanor vaciló. Sus ojos se dirigieron a los papeles en la mano de Mark. Eleanor, has estado husmeando otra vez.
¿No entiendes siquiera lo que tu padre le hizo a mi familia? Mark se acercó. Su voz se alzó. Entiendo eso, Ron, tú. Pero ¿qué pasa con la gente que has escuchado en el camino? ¿Qué hay de mí? No hice nada para merecer esto. La mandíbula de Eleanor se tensó y mi familia merecía perderlo todo. Mi esposo merecía morir de estrés y angustia mientras tu padre vivía cómodamente. No me hables de justicia, Mark. Las manos de Mark temblaron mientras sostenía la evidencia. La venganza no lo traerá de vuelta, Eleanor, y no deshará lo que pasó. Has pasado tu vida consumida por esto, herir a gente inocente, arruinar vidas. ¿Cuándo termina? Los hombros de Elena se hundieron ligeramente y por un momento fugaz Mark pensó que vio algo cercano al arrepentimiento en sus ojos. Eleanor, suavemente, me recuerdas a él. Ya sabes, Harold, de ese mismo fuego, esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti, Mark, pero aquí estamos. Mark dudó, tomado con la guardia baja por su admisión. Si realmente te sientes así, entonces detén esto, déjalo ir antes de que sea demasiado tarde. Pero antes Eleanor pudo responder. El sonido de los neumáticos de un coche crujiendo sobre la grava resonó por la finca. Momentos después, agentes de policía uniformados entraron en la habitación seguidos por Peter. Agente Eleanor Brooks, tenemos una orden de arresto. Se le acusa de múltiples cargos de fraude y conspiración. El rostro de Eleanor se endureció mientras miraba de los agentes a Mark. Eleanor, ¿los llamaste? Mark la miró a los ojos. Su voz firme. No me dejaste otra opción. Mientras los agentes se llevaban a Eleanor, se giró hacia Mark una última vez. Eleanor, puedes pensar que has ganado, Mark, pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado, no te consume también. Mark la vio irse. Una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Había expuesto la verdad y se había protegido. Pero el peso de las palabras de despedida de Eleanor persistía. ¿Tenía razón? ¿Se desvanecería alguna vez la sombra de su pasado compartido? El fuerte golpe del gab resonó por la sala del tribunal señalando el final del juicio de Eleanor Brooks. Mark se sentó en silencio en la última fila observando cómo la mujer una vez dominante con la que se había casado enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, su testimonio había ayudado a reducir su sentencia. No lo había hecho por compasión, sino por una profunda comprensión de las complejidades de su historia compartida. Eleanor se giró brevemente en su asiento. Su mirada se encontró con la de Mark por primera vez. No había rastro del frío cálculo que la había definido antes. En cambio, ofreció un leve asentimiento casi de disculpa. Días después, Mark fue llamado a la finca una última vez. La gran casa, una vez intimidante y aislante, ahora se sentía vacía. Eleanor había hecho arreglos para que recibiera la escritura de la propiedad. El abogado de la finca le entregó a Mark una carta con la elegante letra de Ellen. Nunca se trató del dinero, Mark, se trataba del cierre. Harold merecía justicia. Pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado, la capacidad de seguir adelante. Esta finca ya no es un monumento a mi dolor. Puede ser algo más. Úsala bien. Mark vendió la finca, una decisión que fue fácil. Su grandeza había sido una jaula dorada tanto para él como para Eleanor. Las ganancias profesionales le permitieron pagar las deudas de su familia. Finalmente, liberando a su madre de la sombra de los errores de su padre con el resto de los fondos, Mark estableció un fondo de becas en nombre de Eleanor Brooks. Era una forma de honrar al hombre que sin saberlo se había convertido en una víctima de la disputa entre dos familias. El regreso de Mark a la Facultad de Derecho se sintió como un regreso a casa. Esta vez estaba más decidido que nunca a usar su educación para el bien. Hizo una pasantía en un centro de asistencia legal ayudando a personas que, como Eleanor, habían sido agraviadas y se habían quedado sin curso. Una fresca tarde de otoño llegó una carta para Mark. La letra era reconocible al instante. Se sentó en un banco del parque cerca del campus y desdobló el papel. La carta de Eleanor. Mark, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Durante años creí que la venganza sería, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos.
Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude encontrar. Mark se quedó mirando la carta durante un largo rato. Las palabras se le quedaron grabadas. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sintió una extraña sensación de paz. Un año después del arresto de Eleanor, Mark se paró frente a un grupo de becarios en una pequeña ceremonia. Detrás de él colgaba una placa sencilla. El Fondo de Becas Harold Brock para Segundas Oportunidades. Mark habló con convicción. Este fondo no se trata solo de dinero, se trata de crear oportunidades para aquellos que de otro modo podrían ser olvidados. Se trata de convertir el dolor en propósito. Después de la ceremonia, se sentó solo por un momento, reflexionando sobre el torbellino del año pasado. Su camino había sido alterado irrevocablemente, pero por primera vez sintió que caminaba en la dirección correcta. Mark se aleja de la ceremonia con una suave sonrisa en su rostro. Mira hacia el cielo despejado, sintiendo que el peso del pasado finalmente se levanta. La carta de Eleanor permanece en su bolsillo. Un recordatorio silencioso de las lecciones que ambos aprendieron sobre la justicia de la redención y el poder transformador del perdón. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Mark nos recuerda que incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a la curación y a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó inspirado, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos y seres queridos. Difundamos el mensaje de esperanza y segundas oportunidades por todas partes, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Soul Stirling Stories para obtener más historias sinceras que conmueven tu alma y nos recuerdan a todos el poder de la compasión, el perdón y el amor. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez con otra historia conmovedora. Hasta entonces, cuídate y recuerda apreciar las lecciones que trae la vida.